Muy bien. Buenas noches. Bueno, pues vamos a seguir con este hermoso libro que es Cábala para el principiante. Hay muchísimo material todavía para trabajar y hay muchísimo que revelar. Las revelaciones, por supuesto, conforme vayamos avanzando, son revelaciones muy interesantes, pero las verdaderas revelaciones impresionantes es cuando estamos aprendiendo a transformar en nuestro interior las cosas. Ahí es donde se empieza a revelar y es muy profundo y es muy adelante de esto. Así que tengan calma, este asunto es pues para toda la vida. Así que vamos a seguir leyendo. Dice así, en Masejet Kiddushin se dice que en compañía de un hombre importante ella da y él dice, por eso tú estás santificada. Porque la recepción con el fin de satisfacer al que da es considerada otorgamiento absoluto. Repito esto, porque la recepción con el fin de satisfacer al que da, es decir, la recepción tuya, pero con el fin de dar al Creador o dar, es considerada otorgamiento absoluto. No se olvide esto. Esto es vital que no se olvide nunca. Por eso uno adquiere adhesión completa con él, con el Creador. La adhesión espiritual no es más que equivalencia de forma. Como dijeron nuestros sabios, uno no se apega a él, uno se apega a sus atributos de él. Y por eso un hombre llega a ser digno de recibir gozo, placer y nobleza dentro del pensamiento de la creación, dice el Rab. Punto número 12. Por lo tanto, hemos explicado clara y exactamente la corrección del deseo de recibir que está grabado en las almas por el pensamiento de la creación. Él, el Creador, ha preparado para ellas dos sistemas de mundos, uno frente al otro, a través de las cuales las almas pasan y se dividen en dos aspectos, el cuerpo y el alma, y se visten una en la otra. El cuerpo, que lo conocemos como el deseo de recibir para sí mismo, y el alma, que lo conocemos como el deseo de otorgar placer al otro o al Creador. Por eso es que en nosotros, cuando empezamos en la superioridad, empezamos a distinguir estos dos caminos, pero no son otra cosa que los dos sistemas que se empiezan a dinamizar dentro de uno. En el momento en que los reconocemos, en ese momento se empiezan a dinamizar, el sistema empieza a funcionar. Y por eso es que reconocemos ya estos dos aspectos claramente. Sigo leyendo. Y a través de la Torah y Misbot, los seres humanos finalmente cambian el deseo de recibir a deseo de otorgar. Y entonces pueden recibir todos, sin excepción, todos los placeres en el pensamiento de la creación. Y con esto adquieren una adhesión sólida con él, con el Creador. Porque
a través del trabajo en la Torah y Mitzvot, han logrado similitud de forma con su Creador, la cual es considerada el final de la corrección. Y entonces, no habiendo más necesidad por el otro lado impuro, es decir, por el sistema impuro, que ya hemos hablado de él, este sería eliminado de la tierra y la muerte cesaría para siempre. En ese caso, todo el trabajo que fue dado al mundo en los pasados 6,000 años y a cada persona por la duración de sus 70 años en promedio de su vida, solo es con el fin, y esto apréndanselo por favor, todo esto ha sido con un solo objetivo, llevarlas al final de la corrección. Llevarlas a la equivalencia de forma arriba mencionada. Todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder solo es con el fin de llevarnos al final de la corrección, conforme las reglas que estamos aprendiendo. Sigo leyendo. El objetivo de la formación y extensión de los sistemas de las clipot o cáscaras y la impureza a partir de su santidad está también completamente claro ahora. Si nuestros cuerpos, con sus deseos de recibir corruptos, no hubieran sido extendidos a través de los sistemas impuros, pues nunca hubiéramos sido capaces de corregir los deseos. Porque uno no puede corregir aquello que no está en él, en ti, en el cuerpo. Por eso es que tenemos ese lado de cáscaras, o el lado corrupto, o el lado impuro, o el lado egocentrista, o los deseos egoístas, llámales como quieras, pero entiende el concepto. Número 13. Además, dice el Rab, tenemos aún que comprender y pregunta, ¿cómo podría el deseo de recibir, cuando es tan imperfecto y corrupto, haberse extendido desde el pensamiento de la creación en el infinito, cuya unidad está más allá de las palabras y más allá de la descripción? ¿Cómo podría ser que el deseo de recibir haya salido así? En verdad, dice el Rab, por el inmediato pensamiento de crear las almas, su pensamiento completa todo, ya que él, el creador, no necesita de un acto como nosotros. Y debidamente alejadas, vinieron a estar todas las almas y los mundos que fueron destinadas a ser creadas, llenadas con todo el placer, llenadas con todo el gozo y toda la nobleza que Él, el Creador, ha planeado para que posean. En la perfección final, las almas han sido destinadas a recibir eso a fin de la corrección, significando que después el deseo de recibir en las almas ha sido completamente corregido y convertido en puro otorgamiento.
completamente idéntico al creador, al emanador. Y esto es porque su eternidad o la eternidad del creador, el pasado y el presente son como uno. Su eternidad, el pasado y el presente son como uno. Y el futuro es como el presente. Y en él, en el creador, no existe tal cosa como el tiempo. Esto lo vamos a captar muy adelante todavía, esta última frase del maestro. Y la vamos a captar muy bien. Sigo leyendo. Y debido a eso, nunca existió el objetivo del deseo corrupto de recibir en su estado separado en el infinito. Al contrario, aquella equivalencia de forma que se destinó a ser revelada en el fin de la corrección, apareció instantáneamente en el infinito. Y nuestros sabios dijeron acerca de aquello, cito, antes que el mundo haya sido creado, existieron él y su nombre como uno. Antes de que el mundo haya sido creado, existieron el otorgamiento y la recepción como uno. Pues la forma separada del deseo de recibir no ha sido revelada en la realidad de las almas que se extendieron en el pensamiento de la creación. Más bien, ellas fueron unidas a él en similitud de forma, como dice la frase, él y su nombre son uno, es decir, el otorgamiento y el deseo de recibir son uno, son uno, es una sola cosa. Bueno, ya lo entenderemos y captaremos más profundamente esto. Punto número 14. Esto lo encontramos en su totalidad a través de 3 estados para el alma, dice el Rab. El primer estado es su presencia en el infinito, en el pensamiento de la creación, donde ya tienen la forma futura del fin de la corrección. El segundo estado, su presencia en los 6000 años, los cuales fueron divididos por los dos sistemas en un cuerpo y un alma. Cuando el trabajo en la Torah y Misbot fue dada o fue dado con el fin de convertir su deseo de recibir a un deseo de otorgar alegría a su creador y no para sí mismos. Durante ese tiempo no habrá corrección para los cuerpos, solamente para las almas. Esto significa que estas almas tienen que eliminar cualquier aspecto de recepción para sí mismas, en lugar de quedarse con un deseo de otorgamiento, que es la forma del deseo en las almas. Incluso las almas de los sabios no serán capaces de regocijarse en el paraíso después de su partida, sino solo después que el cuerpo verdaderamente se pudra en el polvo. Es decir, solamente después de haber eliminado cualquier aspecto de recepción para sí mismo.
En ese estado estamos trabajando, en este segundo estado. Tercer estado. Este es el estado del fin de la corrección de las almas, después de la muerte. En este momento, la completa corrección vendrá a los cuerpos. Para entonces, la recepción por sí misma, la cual es la figura del cuerpo, adoptará la forma del puro otorgamiento y llegará a ser digna de recibir para sí misma todos los placeres, todos los deleites y todas las bondades en el pensamiento de la creación. Puesto que ahora toma placer completo en el otorgamiento, es decir, te da un placer infinito y eterno el sentir que estás dando. Se dice fácil, pero no es tan fácil y lo pueden probar. Probar en uno mismo. ¿Sientes placer? ¿Sientes algún tipo de placer el estar dando? Y la mayoría de la gente va a decir sí y no. Siento placer por darle a mis hijos, por verlos crecer. Pero al vecino no le tengo ninguna intención de darle. Porque todavía estamos en los dos sistemas. Todavía estamos en el proceso de la corrección. Recuerden eso. Y recuerden que el fin de todo y el objetivo de todo es aprender a dar al Creador. Así que con esto hagan sus propios cálculos. Bueno, en breve, dice el Raf, usaremos los nombres de estos tres estados, que significan el primer estado, el segundo estado y el tercer estado, por lo que vale la pena recordar todo lo que se ha dicho sobre cada uno de ellos. Punto. Punto número 15. Cuando examinamos los tres estados arriba mencionados, dice el Rab, encontramos que uno necesita completamente del otro. En una manera que si uno va a ser ocultado, pues el otro también sería ocultado. Si, por ejemplo, menciona el Rab, si por ejemplo el tercer estado, el cual es la transformación de la forma de recepción a otorgamiento, no se hubiera materializado, entonces el primer estado tampoco. Esto es porque la perfección no se materializó allí, solo a causa de que el futuro tercer estado ya se había materializado como si estuviera presente. Toda la perfección que fue dibujada en ese estado es similar a una reflexión del futuro en el presente. Si el futuro pudiera ser ocultado, no habría presente. Por consiguiente, el tercer estado necesita de la existencia del primero. Es algo así como la costumbre que tenemos de dividir todo, de dividir las partes de lo que consideramos un todo, para supuestamente saberlo analizar y saberlo saborear en sus partes y entender en esa base al todo. Esa es la costumbre que tenemos todos nosotros. Por eso,
aparece el primero, segundo y tercero, pero todo forma parte de lo mismo, porque es lo mismo. Ya lo captaremos allá muy adelante esto. Más aún, dice el Raf, cuando algo del segundo estado es ocultado, porque ahí es donde está todo el trabajo que es destinado a estar en el tercer estado, es decir, el trabajo de la corrupción y la corrección y la continuación de los grados, entonces, dice el Raf, si estuviera ocultado, ¿cómo ocurriría el tercer estado? Por consiguiente, vemos que el segundo estado necesita de la existencia del tercer estado. La existencia del primer estado en el infinito es donde radica la perfección del tercer estado. En definitiva, necesita ser adaptado, lo cual significa que el segundo y tercer estado se materializan en completa perfección. En ese sentido, el primer estado por sí mismo necesita de la materialización de los dos sistemas opuestos que suceden en el segundo estado con el fin de permitir la existencia de un cuerpo y el deseo de recibir por lo pronto, el cual ha sido corrompido por el sistema impuro y es lo que nos va a permitir corregir. Y si no hubiera habido un sistema de mundos impuros, dice el Rab, no tendríamos el deseo de recibir y pues no podríamos haberlo corregido con el fin de llegar al tercer estado. Dado que, como dice la frase, cito, uno no puede corregir aquello que no se encuentra en él. Por lo tanto, no necesitamos preguntar cómo surgió el sistema impuro desde el primer estado. Es el primer estado el que necesita la materialización y esa forma de existencia en este segundo estado. Bueno, vamos a dejarla aquí y continuamos la próxima ocasión con el punto número 16. No se debe de olvidar esto que acabamos de aprender y que nos han dado respecto del proceso de la corrección y el por qué aparece el deseo de recibir imperfecto y corrupto materializado en esta vida. Bueno, con esto terminamos este día y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Buenas noches.